acompañarnos. Les quiero, a nombre de la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Juana Juárez, y de mis colegas, los jefes de los departamentos de Antropología, de Economía, de Filosofía y de Sociología. Estamos teniendo este evento en el marco del seminario que se llama Crisis y Transición en una sociedad desigual, que es la continuación de un seminario que llevamos organizando por un par de años sobre la desigualdad social en México, desde las perspectivas de la ciudadanía y del gobierno. Y este año quisimos extender esta experiencia, que ha sido muy positiva, una experiencia académica de encuentro entre los diferentes departamentos de esta división, que consta básicamente de una conferencia mensual por parte de profesores de diferentes departamentos, pero este año quisimos darle un toque particular, dada la coyuntura histórica tan importante que estamos viviendo. Por eso ajustamos el título del seminario y lo llamamos Crisis y Transición. Crisis refiriéndonos precisamente al sismo del pasado 19 de septiembre y la transición a las elecciones que tenemos en puerta. Creemos que estamos viviendo un paréntesis histórico sumamente relevante, un arco histórico que va a marcar lo que hagamos, lo que dejemos de hacer en estos meses, va a marcar la historia de los próximos años. Hicimos este evento justamente 6 meses después del sismo del 19 de septiembre, no solamente como una conmemoración, sino sobre todo para abrir un espacio de reflexión y de debate sobre lo que sucedió, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos dejado de hacer, sobre lo que sucedió y desapareció muy pronto, y sobre las consecuencias sociales un poquito más a largo plazo y más profundas. También nos interesa mucho rescatar las experiencias y las perspectivas del gobierno, de la sociedad civil y sobre todo de los universitarios, tanto estudiantes como profesores, reflexionar sobre nuestra responsabilidad social, sobre nuestro deber ético como ciudadanos, pero también como académicos profesionales de las ciencias sociales y las humanidades. El sismo del 19 de septiembre, sin lugar a dudas, nos sacudió en muchos sentidos, del más literal al social, hizo que nos cuestionáramos nuestro papel como ciudadanos, que cuestionáramos frontalmente al gobierno, y podemos reflexionar sobre todas las repercusiones sociales, culturales, a nivel metropolitano, a nivel país, etcétera. Quisiera destacar 4 aspectos que me parecen muy significativos del evento que organizamos en esta ocasión. El primer aspecto es que es un evento que surgió por la iniciativa de un grupo de estudiantes, principalmente del Departamento de Filosofía, pero también de otros departamentos. Les quiero dar las gracias a Rada Sánchez, a Eric Rábago, a Félix Flores, Dorian Cruz, Ana Kruger, que desde el principio se acercaron a los jefes de departamento, particularmente a mí, y juntos empezamos la organización de este evento, que se ha tenido que posponer en varias circunstancias. Ha sido un poco accidentada la organización, pero finalmente estamos aquí y confiamos en que este espacio es muy importante. Estamos también grabando toda la sesión y esperamos que quede como parte de la memoria de la universidad y obviamente de este evento histórico. El segundo aspecto, bueno, también el haber respondido a la iniciativa o a la solicitud de los estudiantes, pues habla de nuestro interés en escuchar y en conocer el sentir de nuestros estudiantes, pero en general también de los jóvenes, que fueron y siguen siendo actores clave en lo que ha sucedido en las movilizaciones, en los colectivos que primero reaccionaron después del temblor. Entonces es muy importante la participación y bueno, por ellos estamos aquí. El segundo lugar es el segundo aspecto que quiero destacar es el carácter multi o inter o transdisciplinario de este evento. Quisimos nuevamente reunir a profesores de diferentes departamentos para tener diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno, un fenómeno tan complejo que requiere inevitablemente del diálogo entre diferentes trincheras disciplinares. Entonces vamos a tener el día de hoy a filósofos principalmente, pero también a sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos sociales, geógrafos, todos hablando sobre
sobre diferentes aspectos del mismo acontecimiento. También es importante mencionar que, y esta es la primera mesa con la que empezamos, invitamos a través de los estudiantes organizadores al colectivo de damnificados unidos de la Ciudad de México. Nos parece muy importante escuchar sus voces, conocer de primera mano los testimonios, las experiencias y qué ha pasado con sus casos, qué ha pasado con sus luchas, con sus estrategias, y bueno, creo que eso habla también de la vocación social de la universidad, de esta responsabilidad ética que les mencionaba hace rato y del interés por la vinculación comunitaria con los problemas del mundo real. También me parece importante destacar que la última mesa que tendremos el día de hoy es la presentación de una revista, un fotofanzine le llamaron, que editaron desde la Coordinación General de Difusión Cultural de nuestra universidad, haciendo una convocatoria pública para recibir fotos de cualquier fotógrafo que tuviera imágenes interesantes para compartir. Se editó un periódico que el resultado es maravilloso y que condensa con textos y con imágenes principalmente la memoria de aquel acontecimiento. Entonces también esto refleja cómo tenemos la convicción en esta división de que el arte, la cultura y en este caso la fotografía cumplen un papel muy importante no solo como instrumentos de expresión sino también como armas para la transformación social y para la conservación de la memoria. Por todos estos aspectos nos parece muy relevante este evento, les agradecemos mucho que estén aquí. Pues muy bien, muchas gracias, le agradezco a mi colega y amigo el profesor Antonio Cirión del Departamento de Antropología, y pues yo también estoy muy contento de esta experiencia, digamos, de reflexión interdisciplinaria, y agradezco mucho a los estudiantes que ya han sido mencionados por mi colega Antonio Cirión, y yo creo que sin más le damos la palabra. Estamos muy deseosos de escuchar y de aprender y de reflexionar sobre los testimonios que nos van a presentar. Si están de acuerdo, los presento. En el extremo, a mi extrema derecha, se encuentra Luis Antonio Guerrero, damnificado del multifamiliar Tlalpan. A continuación, Olivia Domínguez, académica de la ENA y damnificada de la Delegación Benito Juárez. Y en tercer lugar, en representación de Francia Gutiérrez, está con nosotros Israel Ballesteros, damnificado del multifamiliar Tlalpan. Le doy la palabra primero a Olivia Domínguez. Por favor, Olivia. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y pues yo quiero felicitarlos por este evento. Estando dentro de un ámbito académico y también siendo damnificada, pues en los últimos 6 meses he podido reflexionar muchas cosas y me he llevado varios desencantos, ¿no? Eventos académicos en los que traen a especialistas de otros lados del mundo, gente pues de renombre, pero que en 5 días de evento no han cedido un lugar para un damnificado. Y creo que es importante escuchar todas las voces. Lo mismo pasa con la generación de políticas públicas. Se han generado leyes que nunca tomaron en cuenta la voz de los damnificados, sus necesidades y sobre todo pues el panorama real que estamos viviendo al día de hoy en la Ciudad de México. Unos días después del sismo del 19 de septiembre me tocó caminar por las calles de la colonia Narvarte. Por las noticias me había enterado de lo que ocurría en otras zonas de la ciudad, sabiendo que pues todavía no dimensionábamos muy bien la magnitud de la situación. El 12 de octubre regresé a mi centro de trabajo, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y le propuse a mis estudiantes que hiciéramos un censo que en primera instancia iba a abordar la problemática en la delegación Benito Juárez. Pensábamos que pues con esto ya tendríamos más que trabajo, pues datos que poder otorgar sobre lo que había ocurrido aquí. Una delegación es la delegación que ocupa un segundo lugar en decesos por el sismo, es la delegación que tiene 400 edificios afectados. Y pues una preocupación que teníamos es que conforme pasaban los días en las distintas páginas delegacionales de la Ciudad de México no aparecían los edificios afectados, aparecían los edificios desplomados,
pero muchos edificios que habían quedado inhabitables desde ese momento, desde las 13:14 del 19 de septiembre, eran invisibles. Entonces optamos por comenzar ese censo. Mientras tanto, pues también empezamos a generar contacto con personas afectadas en otras partes de la ciudad. En una de las reuniones que tuvimos como vecinos, llegó una vecina del multifamiliar Tlalpan a invitarnos a una asamblea. Algunos de mis vecinos lo vieron innecesario, pensaban que primero había que resolver lo inmediato y lo de la colonia. Pero otros más, preocupados tal vez pues por mi propia formación en los estudios urbanos, me decía que teníamos que generar ese vínculo con las personas que estaban viviendo esto mismo en otros espacios. Y el 18 de noviembre tuvimos una primera reunión a nivel Ciudad de México como damnificados. Esa reunión fue muy importante porque en las mesas de discusión que se llevaron a cabo ahí, planteamos lo que estábamos haciendo para Benito Juárez, y uno de los acuerdos generales fue que ese censo se ampliara a toda la Ciudad de México. En ese momento, pues, sabíamos que era un reto, éramos un pequeño grupo de estudiantes, una profesora, y pues había que abordar todo lo que hubiera en la ciudad, y no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, pero asumimos el reto y pensamos que eso era muy importante para conformar esta organización. De ahí salió ese día nació Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Y empezamos a recorrer las calles y llegamos a varias delegaciones. Llegamos a Xochimilco, llegamos a Tláhuac, llegamos a Iztapalapa, a Cuauhtémoc, a Coyoacán. Nos dimos cuenta que había por lo menos 6 delegaciones que habían resultado muy afectadas, las que acabo de mencionar, y en menor medida, pues conforme fueron pasando los meses, se agregaron casos de Tlalpan, de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Álvaro Obregón. Es decir, para el día de hoy tenemos datos reportados en 14 delegaciones y sabemos que todavía nuestro panorama se queda muy corto. Día con día hay gente que se pone en contacto con nosotros. Apenas el viernes tuvimos una audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y pues llegaron personas de Tláhuac. Nosotros habíamos estado trabajando intensamente en Tláhuac, en la Colonia del Mar, en la Villa Centroamericana, pero había una parte de Tláhuac que estaba totalmente abandonada y que nos reportaban 100 casas afectadas. Al día de hoy, nuestros datos comprenden la información de 600 predios, pero cuando hablamos de predios, pues estamos hablando tanto de casas unifamiliares como de unidades habitacionales. Y con las unidades habitacionales había un problema porque podían tener edificios derrumbados, como fue el caso de la unidad de Tlalpan, pero también podía haber en un conjunto de 20 edificios, 5 edificios dañados. Está el caso de Tlatelolco. Tlatelolco, pues muchos de ustedes conocen su historia, en el 85. Y parece que hay una negación de las afectaciones en Tlatelolco, al menos hay 3 edificios que están muy afectados y no hay autoridad que atienda esta causa y parecen invisibilizados en toda esta serie de edificios dañados. También hay edificios, hay vecindades, decíamos 600 predios. De estos, más allá del 60% fueron abandonados el día del sismo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la gente ha tenido que buscar lugares donde resguardarse y pasar la noche. Muchas de las personas, pues la mayoría se han quedado con familiares y amigos, algunos más pues hemos rentado en distintos lugares de la ciudad, pero pues hay gente que sigue viviendo en albergues y que sigue viviendo en campamentos. Hubo una tendencia, los primeros días hubo albergues que trabajaron de manera privada, ¿no? En escuelas, en centros comunitarios. Los albergues delegacionales han ido cerrando conforme pasan los días, pero lo que hemos visto es que van en aumento los campamentos. Uno puede decir por qué, si se supone que pues ya pasaron 6 meses y la gente debería de ir resolviendo su situación. En muchas de las colonias y de las delegaciones hay casas que se están demoliendo,
Entonces, esas casas están generando campamentos que para mucha gente son invisibles, porque no son como los campamentos que vemos en la unidad de Tlalpan o que vemos en zonas como la colonia, como la delegación Cuauhtémoc o Iztapalapa. Son campamentos unifamiliares. La gente se está quedando afuera de sus casas, pasó el frío invernal ahí y pues en unas semanas más, si no es que en días, empiezan las lluvias. Entonces, bueno, sería mucho, necesitaríamos mucho tiempo más para poder hablar de la situación que están viviendo, lo podrán imaginar ustedes y pues mis compañeros la complementarán. Graves afectaciones, hay mucha gente, no solamente la gente que ha tenido que salir de su casa, sino la gente que sigue viviendo en sus casas, que no cuenta con un dictamen. Solamente el 30% de los edificios afectados tienen un dictamen por un especialista. Los primeros días posteriores al sismo nos visitaron decenas de personas que levantaban dictámenes de vistas rápidas, ¿no? Que veían, y bueno, estos dictámenes podían ser muy variables. En el caso particular de mi edificio es un conjunto de 4 torres que están en la colonia Narvarte, que dan al viaducto, 105 departamentos. Hubo dictámenes tan variables, desde podrían volver a habitarlo aunque no tenga paredes, solamente falta ponérselas, hasta que los edificios podían desplomarse. Entonces, muchos de nosotros, además de que estamos esperando un dictamen por un director responsable de obra, necesitamos un estudio estructural. Las apariencias engañan. Muchas casas se ven en algunas colonias de las delegaciones de Tláhuac, de Xochimilco y de Iztapalapa, casi intactas, pero abajo tienen un socavón de 10 metros. Entonces, realmente lo que hay detrás de todo esto es una cifra negra que nadie conoce. Lo cierto es que mucha gente pues, ha tenido que salir de sus casas. Es muy diferente la situación que se vivió en el 85. En el 85 pues hubo daños muy visibles, lamentablemente muchísimas pérdidas humanas más que lamentar, pero pues la organización social fue más fuerte. Y ahora lo que hemos visto es que hay una tendencia a olvidar lo que ha ocurrido. A los 15 días se levantó el plan de emergencia, parecía que la ciudad tenía que continuar con su ritmo y con su cotidianidad. Y hoy, 6 meses después de esta tragedia, sabemos que hay, al menos para nosotros, desde nuestra contabilidad, 7,000 familias que están fuera de sus hogares. Entonces, nosotros lo que clamamos y hacemos en este momento, y pues para eso vamos a dedicar justamente el día de hoy, lamentablemente no podremos permanecer toda la jornada con ustedes, porque tenemos programada una serie de actividades desde la 1:14. Yo sé que ustedes lo van a entender. Y es gritar contra el olvido, porque la situación de emergencia para muchas personas sigue estando presente. Hay muchas colonias en Iztapalapa, en Tláhuac, recorrimos nosotros calles como Molino Arrocero, como la Unidad del Molino, Cananea, donde ni siquiera las pipas de agua entran. La gente está pidiendo agua todavía 6 meses, estaba pidiendo cobijas en diciembre. Entonces, uno de nuestros planteamientos es que la emergencia continúa y que hay que hacerla visible. Les agradecemos mucho su atención. Yo quiero dejarle la palabra a nuestros compañeros. En estos meses pues me ha tocado conocer centenas de personas que no pensaba conocer si no hubiera sido por esta situación. Y pues creo que a todos, incluso a las personas que no tuvieron pérdidas que lamentar, el 19 de septiembre, esta fecha nos ha cambiado la vida. Muchas gracias. Antes que nada, pues sí, al estar aquí tengo sentimientos encontrados. Como bien comenta Toño, yo soy egresado de la carrera de Antropología Social aquí en la UAM Iztapalapa. Actualmente estoy cursando el programa de maestría en Antropología Social en el CIESAS. Y como comentó Olivia previamente, pues el sismo dio un giro de 180 grados tanto a nosotros que vivimos directamente la situación como, pienso, a todos los habitantes de esta Ciudad de México, ¿sí? De antemano agradezco a los estudiantes que tuvieron la iniciativa de realizar esta sesión, porque eso demuestra el compromiso que es necesario y que sobre todo los damnificados nos da muchas fuerzas para seguir adelante en una situación que en sí es muy compleja. Quisiera comenzar esta participación leyendo una nota
que redacté justo en el mes de que sucedió el sismo, y es como un reflejo de lo que ocurrieron esos primeros minutos, o lo que yo viví en esos primeros minutos, ¿no? A las 12:55 p.m. del 19 de septiembre de 2017, entré en mi departamento en un edificio del multifamiliar Tlalpan. No había otra persona, solo yo. Llevaba en mis manos un café que compré cerca del lugar. Me acomodé en mi escritorio para continuar la lectura de un texto y seguir preparando una exposición. Ese 19 parecía ser un día más como cualquiera. 19 minutos después sentí, de repente, como si desde el centro de la tierra le dieran un fuerte puñetazo al suelo que comenzó a vibrar de forma vertiginosa. Y así empezó a sonar la alerta sísmica. No lo pensé 2 veces, solo tomé mis llaves y corrí a la velocidad que permitían mis piernas rumbo a la salida del edificio. Al bajar los 2 pisos que se interponían entre la puerta de mi departamento y la salida, percibí cómo el inmueble oscilaba a la manera de un péndulo, de izquierda a derecha. No sé si tardé mucho o poco, pero en el trayecto sentí como si estuviera dentro de la estructura de un yenga de madera, ante el pánico de que el destino tomara la pieza que derrumbara el edificio. Simplemente descendí para sobrevivir. Al salir, observé una nube inmensa de polvo que fluía lentamente por el estacionamiento contiguo a mi edificio y que obnubilaba el fondo. Algunos vecinos nos agrupamos en el Parque Popular INPI que se encuentra en el lado sur del multifamiliar Tlalpan. Todos estábamos muy espantados. Fue evidente que un edificio se derrumbó. Sin embargo, comenzó a oler a gas de manera muy penetrante. Un señor gritó nerviosamente: «¡Córranle, que puede explotar!». Y todos corrimos por un pasillo hasta llegar a una primaria donde pensamos que estábamos seguros. La mayoría eran jóvenes. Algunas damas llevaban a niños en brazos, otros más lloraban. «Se sintió bien cabrón. No mames, estuvo de la chingada», fueron algunos murmullos. Como nada más saqué mis llaves, le pedí a un muchacho que me prestara su celular, con el afán de informarle a mi familia que estaba bien. El intento fue infructuoso. La señal de celular no funcionó. 30 minutos después decidimos regresar al parque. El cuadro fue muy impactante. Una multitud de personas mayores, que es la población característica del multifamiliar Tlalpan, se encontraban en el parque. Señoras abrazándose y sollozando. Muchos rostros pálidos y desencajados. Hasta ese momento no se había acercado ninguna autoridad. Ante las circunstancias, regresé de nuevo a mi departamento para ir por mi celular y comunicarme, también por dinero que pensé iba a necesitar. Subí con prisa ante el temor de una réplica o que de repente se derrumbara el inmueble, pues ignoraba las condiciones en que quedó. En la cocina estaba tirada una alacena de plástico con productos que utilizaba para cocinar. En el baño se veían la pasta de dientes, los jabones, los papeles de baño, un espejo roto, entre otros artículos regados por el piso. En los cuartos papeles, algunos libros, ventiladores y cables. El vaso donde estaba mi café simplemente se cayó y regó el líquido en el piso. Rápidamente tomé mi celular y agarré mi cartera. Al salir de mi departamento, observé que varios adultos mayores se dirigían a la salida del edificio. Unos lo hacían lentamente en bastones o andaderas, otros eran descendidos por familiares ya que se encontraban en sillas de ruedas. Ayudé a un joven que se le complicaba bajar de las escaleras a un anciano sentado en su silla de ruedas. Mis manos temblorosas dificultaron la ayuda. Me impresionó cómo ese señor movía oscilantemente su pierna derecha, posiblemente como expresión de nerviosismo. Una vez en el parque me comuniqué vía WhatsApp con mi familia y amigos para indicarles que estaba bien y a la vez yo saber de ellos. Justo cuando hablaba con mi madre llegó un grupo de personas llorando. «Se cayó un edificio y había gente», dijo un señor con lágrimas en los ojos y tapando una parte de su rostro con su mano. El ambiente era desolador, se sentía temor, aflicción e incertidumbre. Después de comunicarme, fui a donde se encontraba el inmueble colapsado. Impactante la escena.
Lo que eran 4 pisos de departamentos habitacionales se convirtieron en montones de escombros resquebrajados y amontonados sobre una planta baja firme. Varillas dobladas, tubos chuecos, cables tirados y algunos vestigios de lo que una hora antes fue un espacio humano. Ropa, sábanas, algún colchón visible, bordes de ventanas, residuos de objetos de plástico, etc. No pasaba ningún vehículo por calzada de Tlalpan en ese trecho. Sin embargo, fue formidable la ayuda espontánea de cientos de personas que comenzaron a llegar. Vallas humanas que removían escombros y jalaban piedras enormes que dificultaba el rescate. Enfermeros y médicos atendiendo a los primeros sobrevivientes que salían ensangrentados y bañados de polvo. Escaleras, palas, picos, cuerdas y demás materiales que contribuyeron a buscar personas con vida. En contraste, solo había pocos policías y rescatistas de protección civil. En tan solo unos minutos, lo que parecía ser un día cualquiera se volvió una hecatombe para los habitantes del multifamiliar Tlalpan y muchas otras zonas de la Ciudad de México y del país. A partir de ese momento, ya nada podrá ser completamente normal. Y a 6 meses podemos decir que no hemos llegado a una normalidad plena, ¿sí? Quisiera comentar también brevemente mi experiencia, porque también participé en un proyecto que se llamó Documenta desde abajo, que consistía en tratar de indagar cuál era la situación de los damnificados y cuál era la respuesta del Estado que había tenido ante ellos. También para poder visibilizar quiénes eran los más vulnerables. Este fue un proyecto que se desarrolló desde el CIESAS y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cargo de Mariana Mora y María Paula Zafón. En este proyecto pudimos visibilizar varias cosas que consideramos muy pertinentes. Uno, ¿dónde está la situación de los inquilinos? Es decir, de aquellas personas que rentan sus predios, ¿sí? La ley de la reconstrucción no tiene un aspecto específico para ellos y sin duda ellos se encuentran en una situación muy vulnerable, ya que no cuentan con garantías para saber si pueden regresar con sus hogares seguros. El segundo punto que hemos observado es cómo las gentes perciben una situación de desamparo ante la situación. Y sobre todo este desamparo se atenúa porque ellos piensan que el Estado iba a responder de alguna manera y no se hizo. ¿Cómo se percibió eso? Cuando empezaron a buscar personas, pero sobre todo también cuando empezaron a ver la situación de los escombros, la percepción que tenían ciertas autoridades era nada más de simples materiales. Ignoraban que dentro de ahí había un espacio vivido, había identidad y un apego que sentían esas personas, ¿sí? Al tratar esos escombros como si fueran simples desechos, también estuvieron afectando la percepción que tenían las personas de su espacio, ¿sí? Otro punto también muy interesante que hay que resaltar es cómo se da una suerte de paliativos que nada más limitaban, ¿sí? Y parecía como si estuvieran gestionando el rescate y la ayuda, ¿sí? Porque si bien llegaron despensas, llegaron comedores, empezaron a otorgar comida gratuita, lo grave y difícil era que no le decían a los damnificados con claridad cuál era la situación de sus inmuebles, ¿sí? Sabemos que se tienen que hacer estudios, no obstante, nunca se les dijo a los damnificados con claridad cuál era la situación y cuál era el proceso que se tenía que seguir, 1, para obtener sus dictámenes y 2, para ver cuál es su reforzamiento. Pero también un tercer punto y muy importante es que el Estado se vio rebasado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que fue tanto el desastre que si bien no se mide como el del 85, claramente se veía que el Estado no tenía los protocolos adecuados para atenderlo, ¿sí? A diferencia de un hospital de emergencia, donde cuando llega un paciente urgente ya se tiene ciertos protocolos para atenderlo, aquí no pasó, ¿sí? Nosotros como damnificados de multifamiliar Tlalpan, hasta los 9 días tuvimos un primer contacto con el jefe delegacional, pero antes
simple y llanamente nos sentimos aislados y abandonados. No hubo una persona que nos orientara, más bien personas de la sociedad civil que trataron de asumir ese compromiso, pero obviamente ellos no tenían la voz definitiva para señalar cuál era esa situación. En ese sentido, nosotros como damnificados percibimos un abandono y un desamparo, que medianamente se trató de resolver bajo ciertos paliativos. No obstante, hemos pensado que el Estado podría haber actuado de otra forma y de manera muy distinta, ¿sí? También otro punto muy importante es que ante este abandono y desamparo, en el caso de Multifamiliar Tlalpan decidimos unirnos, ¿sí? Si antes del 19 de septiembre cada quien medianamente vivía sus vidas de forma distinta y si nos llegábamos a agrupar era por cuestiones administrativas, nos dimos cuenta que teníamos que unirnos para luchar y formar una sola voz, ¿sí? También nos dimos cuenta que los vínculos con los medios de comunicación eran muy importantes y se conformó una comisión de prensa que trataba de dar voz directamente a los damnificados del multifamiliar y que no pasara por mediaciones de otro tipo, ¿sí? Esto fue tan importante y pertinente que al alzar la voz a través de diversos comunicados de prensa recibimos una atención de las autoridades, ¿sí? Si no lo hubiéramos hecho, posiblemente estaríamos abandonados o no hubiéramos tenido un trato que pensamos se logró gracias a este trabajo de la comisión de prensa, ¿sí? También es importante y muy interesante rescatar el proceso organizativo, ¿sí? Sabíamos que solos no íbamos a llegar nada, pero unidos y a través de conformación de asambleas que también tuvo un carácter catártico, porque en estas primeras asambleas que hicimos todos los días desde que ocurrió el sismo, era como una suerte de arropamiento, ¿no? Nos sentíamos desamparados y el estar juntos nos permitía como si nos arropáramos unos a otros. Y poco a poco este proceso organizativo empezó a crear fuerza, ¿sí? Empezamos a vincularnos y crear acciones en conjunto que permitió que alzáramos la voz, ¿sí? Si bien la sociedad civil nos estaba apoyando, nos estaba brindando víveres, nos estaba brindando comida, alimentación, sabíamos también que era necesario exigir en una sola voz al gobierno, ¿sí? Porque a final de cuentas el Estado tiene que ser el responsable ante esta situación, ¿sí? Porque si bien se llama desastre natural, podemos pensarlo también como un desastre socialmente construido. ¿Por qué? Porque estos desastres vulneran o afectan zonas que son vulnerables, ¿sí? Y que los daños que son recibidos ha sido ya sea por una desatención del gobierno o dos, porque permitió concesiones y construcciones sin tener los mecanismos adecuados y las garantías adecuadas para ello, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que como damnificados le podemos proponer a los jóvenes, a la universidad y a los académicos? Uno, que vayan a vernos, ¿sí? Imagino que muchos han ido, pero no hay como que tengan esta experiencia vivida de ver cómo se encuentran las personas, de la situación de hacinamiento que hay en algunos campamentos y albergues, del abandono que han tenido. En el multifamiliar Tlalpan hemos tenido alrededor de 9 fallecidos posteriores al sismo y que en parte se ha debido por la atenuación de enfermedades, pero también por la falta de atención que debería tener el Estado ante personas vulnerables, sobre todo adultos mayores. Y también es muy importante, ¿sí?, que como jóvenes universitarios, miembros de la comunidad académica, exijamos al Estado como una sola voz un mayor apoyo, ¿sí? Porque en la medida en que esto se abandone, en la medida en que no levantemos la voz, pues simplemente nosotros como damnificados vamos a estar olvidados y es pues lo que no queremos, ¿sí? Porque sabemos que va a volver a temblar, ¿sí? Y a lo mejor va a haber un temblor con igual o mayor daño del que se tuvo el 19 de septiembre, ¿sí? En ese sentido, todos somos vulnerables y es necesario e importante fijar un precedente de cómo debe responder el Estado ante esta situación. Porque si no lo hacemos,
pues el 19 nos tocó a nosotros, pero en el futuro les puede tocar a ustedes. Entonces, de antemano, muchas gracias, les agradezco esta organización de este evento y que no caigamos en el olvido ante esta situación. Pero bueno, mi nombre es Israel Ballesteros, como ya se comentó, también soy del Multifamiliar Tlalpan y les voy a compartir un poquito lo que hemos hecho en temas de organización y que esperamos sirva en este espacio de discusión que vienen teniendo y desde luego también sirva para que ustedes nos ayuden a difundir la información, a sensibilizar y a que nuestra tragedia y nuestra lucha no pase a formar parte de una carpeta encerrada en el olvido. Ya mis compañeros Olivia, Luis Antonio han compartido varios datos que nos permiten fijar muy claramente el tamaño del problema, ¿no? Tuvimos un sismo hace 6 meses que arrasó una cantidad impresionante de viviendas en esta ciudad. No tuvo la cantidad de muertos que el sismo de 1985, pero no necesariamente por no haber sido tan destructivo. En buena medida, el principal elemento que permitió que no murieran tantas personas, que no perdiéramos tantas vidas, no fue ni una mejora en los tipos de construcción, ni una mejora en los procedimientos por parte del gobierno para actuar ante estas emergencias, sino fue en buena medida en algo tan casual como la hora en que se presentó el sismo. La gran mayoría de las personas no se encontraba en su casa, a diferencia de en el 85, en que el sismo se presentó en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, pudimos observar que geográficamente la extensión de los daños fue muchísimo más amplia que en 1985, el número de viviendas afectadas es mayor, es dramático, ya comentaba Olivia, más de 600 predios, 600 inmuebles censados por nuestra parte, bueno, por parte de Olivia, pero nosotros hacemos uso de esos datos en términos organizativos. Pero además, otra característica del problema al que nos enfrentamos es que tembló, pero tembló en México y tembló en México en 2017, es decir, en medio de condiciones bien definidas. Para no extenderme mucho, tratar de amarrar todo en conceptos generales, tembló de entrada en medio de la aplicación o después de más de 3 décadas, casi 4 décadas de aplicación del modelo neoliberal en México. Modelo caracterizado, no es que antes del neoliberalismo no hubiese explotación, no hubiese desatención, pero sí es un modelo caracterizado por el abandono de la idea anterior de que el Estado es responsable de su población, ¿no? Se deconstruye esta idea del Estado bonapartista o el Estado de bienestar social y se construye un modelo en el que cada vez se adelgaza más el Estado, se desresponsabiliza al Estado y la población es directamente responsable de hacerse de los recursos necesarios para satisfacer sus requerimientos de vida, entre ellos la vivienda, ¿no? Hemos vivido a lo largo de las últimas décadas cómo cada vez es más complicado hacerse de una vivienda propia, cómo las nuevas generaciones se ven condenadas, o los padres de las nuevas generaciones se ven condenados a mantener a esas nuevas generaciones por mayor tiempo en la casa paterna, y pues incluso hay algunos estudios sociológicos que bien señalan que hoy la alternativa de los jóvenes para independizarse de los padres es en un muy buen índice justamente la de compartir habitación, ¿no? La de los famosos roomies. Ya ni siquiera es la tentativa de la generación anterior a la mía, mucho anterior a la de la mayoría de quienes están acá presentes, donde quizá la alternativa era
pues juntarse con su pareja y irse a vivir ahí algún cuarto. No, ahora para poderse hacer de una vivienda hay que rentar y compartir habitación con 2, 3, 4 estudiantes, 4 personas más en esta figura de roomies, ¿no? Por la dificultad que va cada vez causando más este modelo de hacerse de una vivienda propia. Entonces decía el modelo en el que estamos, entre otras consecuencias de lo que lo caracteriza, es justamente pues que un aspecto o una necesidad a cubrir como la de vivienda, pues se deja el Estado no es responsable pues de garantizarla, sino que se deja en manos de la población atender esa situación, bajo la premisa de que, bueno, pues quien tenga para pagar vivienda tendrá acceso a ella, y quien no tenga para pagarla, pues simplemente estará condenado a buscar otras alternativas, desde las que ya comenté hasta las más dramáticas de vivir en situación de calle. Lo vimos hace un par de años en España, ¿no? Justamente con todos los desahucios, como una muy buena cantidad de incluso adultos mayores que ya no pudieron sostener los créditos de vivienda, pues no les quedó otra alternativa que vivir en situación de calle. Tembló en medio de esas condiciones, tembló en medio de un modelo caracterizado por esas condiciones. Y la respuesta, yo ahí desde luego no estoy contradiciendo lo que dice Luis, desde luego que compartimos la visión acerca de que el Estado, tanto a nivel del gobierno federal como del gobierno de la ciudad, no contaban y no cuentan hoy en día con protocolos claros, suficientes, eficientes para atender la emergencia. Pero lo que no podemos negar es que por supuesto que sí cuentan con un plan de cómo atender estas situaciones. El plan del Estado, claro desde el primer minuto y claro hoy, a 6 meses, han sido firmes y consecuentes en la aplicación del mismo, es que que lo que correspondía al Estado ante un sismo como el del 19 de septiembre de 2017 era principalmente contener el descontento social, impedir por todos los medios posibles que se generaran procesos organizativos entre los damnificados y principalmente garantizar la reproducción del capital, en tanto el capital inmobiliario, ¿no? El Estado asumió como tarea fundamental ante la emergencia vivida el 19 de septiembre que su tarea era reproducir las condiciones necesarias para que el capital inmobiliario pudiese hacer un muy buen negocio de nuestra tragedia. Y lo vimos desde las primeras horas. Seguramente muchos de ustedes, ya lo comentaba Antonio fue quien lo comentó, ya lo comentaba, que destacaron los jóvenes, ustedes los jóvenes destacaron por ser los primeros en acudir a los puntos de emergencia, por ser los primeros en abandonar sus viviendas y llegar a los puntos de emergencia a tratar de brindar ayuda, a manifestar su solidaridad. Y entonces ustedes pudieron notar muy claramente lo que voy a decir a continuación. Lo primero que hizo el Estado mexicano fue tomar el control incluso militar de los puntos de emergencia. Yo estaba justamente en un proceso de mudanza hacia el multifamiliar, que obviamente no he podido concluir, y me encuentro habitando en casa de mi mamá, a 2 cuadras de ahí. Yo bromeaba que día tras día, cuando regresaba del trabajo, el cerco se movía un tanto más, que en cualquier momento ya no tendría que estar discutiendo con los policías para entrar hacia la unidad donde era propietario de un departamento, sino que tarde o temprano, cualquier día que llegara, el cerco iba a estar, o más bien la vivienda de mi mamá ya iba a estar dentro del cerco, y yo podría ya caminar por la zona cero sin ningún problema. Lo que vimos del primer momento fueron eso. No hubo atención inmediata a la emergencia en el sentido de el rescate de vidas, en el sentido de atención a la gente que tenía rápidamente que tomar la decisión de dónde pernoctar la noche del 19 de septiembre, pero lo que sí hubo en muy pocas horas
fue la toma de control, incluso, insisto, militar. En el multifamiliar llegó la Marina, llegó el Ejército y tomaron control del lugar, cercaron, cada vez, insisto, el cerco era más lejano al punto de colapso, impidiendo la entrada de cualquier persona que quisiera ayudar. Vivimos en muchos puntos, en la textilera, en el multifamiliar, en Álvaro Obregón 286, la denuncia constante de que adentro no había personas realizando acciones de rescate, pero que había filas enormes de voluntarios afuera del cerco a los que se les impedía el ingreso. La segunda tarea que asumió el Estado mexicano fue justamente la de contención, esta que ya describía Luis Antonio respecto a que la urgencia, la prioridad era justamente hacer todo lo posible porque no se generaran procesos organizativos entre los damnificados. Entonces sí se pusieron a entregar lonas, casas de campaña, comida, etcétera, sin mantener jamás un vínculo de interlocución con los damnificados para explicarles cuál iba a ser la ruta de atención, cuál iba a ser la ruta para la recuperación de sus viviendas. De hecho, la información al respecto ha sido hasta la fecha muy escasa, muy opaca, muy contradictoria, y sobre todo los primeros días eso fue lo que permeó, la completa desinformación. Fue por eso justamente que en el multifamiliar Tlalpan, el 21 de septiembre, apenas a 2 días después del sismo, con el gran acierto de algunos vecinos del edificio 3C, de donde viene Luis Antonio, se convocó a asamblea vecinal y sostuvimos durante las primeras 2 semanas una asamblea diaria a las 4 de la tarde. Después fue imposible sostenerla porque, como ya decía Olivia, se hizo un llamado desde el Estado mexicano a regresar a la normalidad, entonces a todos se nos exigió regresar a nuestros empleos, a nuestras escuelas, a quienes estudiaban, y no pudimos seguir sosteniendo el reunirnos a las 4 de la tarde, pero hasta hoy sostenemos una asamblea semanal los viernes a las 6 de la tarde. Entonces decía, fue ante esa desinformación, ante la notoriedad apenas a 48 horas del sismo de que no estábamos siendo atendidos, de que no estaba llegando ninguna autoridad a decirnos por aquí vamos a caminar, y que lo único que prevalecía era ese cerco militar que nos impedía enterarnos incluso del número de fallecimientos que habíamos tenido en el edificio 1C, colapsado en el multifamiliar. Pasaron las semanas y nosotros no sabíamos cuántas personas habían rescatado con vida, quiénes, cuántas personas habían fallecido y quiénes. Por eso a nosotros nos aterraba cada anuncio de que podían entrar al día siguiente maquinaria a remover los escombros, porque para nosotros era una incertidumbre total saber o no si había la posibilidad de que algún vecino, algún trabajador se mantuviera dentro de ese edificio colapsado. Por eso decidimos organizarnos y por eso, a 9 días de ver que no éramos atendidos, decidimos convocar a una conferencia de prensa. Y solo así, solo en respuesta a esa conferencia de prensa, como ya dice Luis Antonio, 9 días después se acercó la primera autoridad a atendernos, que fue la delegación Coyoacán. Dato geográfico, porque hay confusión de que el multifamiliar Tlalpan pudiera estar en la delegación Tlalpan. No estamos en la delegación Coyoacán, lo que pasa es que estamos sobre Calzada de Tlalpan. Estas 2 acciones inmediatas del Estado mexicano sirven, el haber tomado el control de los puntos de emergencia y el haber realizado acciones no de recuperación de viviendas, pero sí de contención del descontento, de administración del conflicto, se entienden justo con el tercer paso, que es el de asumir, lo que ya decía, asumir al Estado como garante de la reproducción del capital frente al sismo, ¿no? Y esto se vio muy claro durante el mes de diciembre, cuando inicia la discusión en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México respecto a cuál iba a ser la normatividad a seguir o el mecanismo a seguir o aplicar ante este desastre. Y así se legisló la famosa Ley para la Reconstrucción, que es una ley que justamente asume desde sus primeras redacciones. A nosotros nos tocó seguir
cada una de las redacciones, denunciar que no estábamos siendo escuchados, que nuestra opinión no estaba siendo tomada en cuenta ahí. Y bueno, ellos se permitieron entonces hacer algunas menores modificaciones a esas redacciones, justamente nada más en el discurso, pero no en el fondo. Desde las primeras redacciones se asumía en uno de los artículos, si no mal recuerdo el 14 de la ley, que el Estado no tenía la capacidad de pagar la reconstrucción, que los recursos eran limitados y que por lo tanto no se podía pensar en una reconstrucción, ellos decían, gratuita para los damnificados. Decimos, no es gratuita, las viviendas ya las pagamos, los fondos públicos los construimos con nuestros impuestos, nosotros queremos una reconstrucción con cargo al fondo público, no es una reconstrucción gratuita, es una reconstrucción con cargo al fondo público, una reconstrucción donde el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda a los damnificados y de garantizar, porque ¿para qué otra cosa sirve la Constitución mexicana en un Estado como en el que vivimos, un Estado capitalista, si no es para la protección de la propiedad privada? Pues decimos, pues justamente ahí está la tarea del Estado, restituir el patrimonio, restituir la propiedad privada de los damnificados. Allá se ha visto, ¿no? Ahora tenemos que enseñarle al Estado a respetar la propiedad privada, a defender la propiedad privada. Pero bueno, estas son contradicciones, no te burles, Rada, que tenemos que asumir. Desde el principio se asume ello. Nosotros lo denunciamos, lo quitaron de la redacción de la ley, pero lo pusieron en la redacción del programa de reconstrucción diciendo, dicen ellos en el programa, teníamos una discusión entre si tenía que ser gratuito o tenía que costearlo los damnificados y ante la limitación de los recursos públicos decidimos, dice el Estado o el Gobierno de la Ciudad de México, decidimos que lo tienen que pagar los damnificados, que los damnificados tienen que ser responsables directos de la restitución de sus viviendas. Y entonces se delinea una ley que, insisto, desde su base, el espíritu de esa ley es que los damnificados somos responsables de restituir nuestro patrimonio, somos responsables de costear la recuperación de nuestras viviendas, pero para lo que sirve la ley, porque eso, pues para eso pudieron haber no hecho ley, ¿no? Simplemente decir, pues ahí rásquense con sus propias uñas. Para lo que sí sirve esa ley es para decirnos que esa restitución, esa recuperación de nuestras viviendas pasa por convertirnos en botín del capital inmobiliario. Pasa o bien por endeudarnos con un crédito, llaman ellos preferencial, ante instituciones bancarias, ante instituciones crediticias, para soportar el pago a una de las 31 empresas que el gobierno de la ciudad ha determinado con las facultades para reconstruir vivienda. O bien pasa por cederle nuestros territorios, por cederle nuestros terrenos al capital inmobiliario para que construyan ahí nuevos edificios, en estos nuevos conceptos de edificios de lujo, ¿no? Bien vendidos, que además en nuestro caso particular decimos en una zona como Multifamiliar Tlalpan, a un paso de la central de autobuses del sur, del metro Tasqueña, del tren ligero Las Torres y Ciudad Jardín, del paradero de peceros, pues nos parece un terreno muy codiciable para el capital inmobiliario, bueno, cedérselo para que reconstruya nuestras viviendas, siempre y cuando le permitamos reconstruir 35% de viviendas más. Es decir, cederle el terreno del multifamiliar para que reconstruya no 500 departamentos, que son los que actualmente existen o existían antes del colapso de 40 de ellos en el 1C, sino para que reconstruyeran tanto más de 700 departamentos y ponerlos a la venta, ¿no? A eso nos condena el Estado mexicano. Ante ello, a nosotros nos pareció entonces imprescindible que el papel que teníamos que jugar los damnificados en este proceso no podía ser un papel de gestión. No se trataba de que ahí estuviese un plan de atención, ahí estuviese un programa de atención y que nuestra tarea fuera solamente documentarnos de él, ir y realizar los trámites necesarios para darle camino a la recuperación de nuestras viviendas, sino que se hacía imprescindible organizarnos y asumir que íbamos a estar en un proceso de lucha del tamaño, sí, sin duda, a pesar de lo extenso que fue el daño del sismo del 19 de septiembre, los damnificados seguimos siendo un porcentaje muy menor si nos comparamos con otros daños causados por el neoliberalismo en la ciudad y en el país, ¿no? No somos el Sindicato Mexicano de Electricistas extinto, no somos los usuarios de luz
o de gasolina o de gas, pagando las ganancias del capital después de la imposición de la reforma energética. Somos 600 predios que resultamos damnificados, 600 se contabilizaban más de 4,000 familias que resultamos damnificadas, que sigue siendo un porcentaje muy pequeño, pero aún así asumir que la lucha es del tamaño de que estamos luchando contra un modelo impuesto, que ya decía Luis Antonio, más allá de la capacidad de recursos, desde luego que nosotros rechazamos ese discurso la capacidad de recursos, rechazamos ese discurso acerca de que el Estado tiene recursos limitados y que no alcanza para la reconstrucción de nuestras viviendas. Hemos demostrado que se ha gastado más en otras tareas, se calcula que la reconstrucción a nivel nacional va a costar algo así como 48,000 millones de pesos, y tan solo el año pasado, 2017, se destinaron 38,000 al pago de Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Entonces recursos hay suficientes, rechazamos esa lógica, decimos recursos tienen, ahí están, y podrían ponerlos a disposición. La verdad es que para ellos sería un muy buen negocio darle recursos públicos al capital inmobiliario para que reconstruyera. Lo que no quieren, a lo que se resisten tajantemente es a fijar el precedente de que el Estado tiene la obligación de responder ante una tragedia como esta. A lo que se resisten es a dejar la lección de que cuando los damnificados se organizan, pueden lograr que el Estado asuma la responsabilidad de recuperar las viviendas de la población afectada. Eso es a lo que tienen resistencia, y contra eso nos estamos peleando. Y la lucha que estamos dando los damnificados es del tamaño de que aquí se va a fijar el precedente si el Estado es o no responsable, será de aquí en adelante o no responsable de atender, de recuperarle las viviendas a la población que resulte afectada ante cualquier desastre natural, ya sea otro sismo, huracán, inundación. Si hoy podemos nosotros, los damnificados del 19S, ganar que el Estado cubra los gastos con los recursos públicos, cubra los gastos de la recuperación de nuestras viviendas, habremos fijado el precedente de que ante cualquier desastre natural que lleve a la pérdida de viviendas, la población podrá exigir exactamente lo mismo. Pero si hoy el Estado fija el precedente fiel al modelo que ha venido reproduciendo durante las últimas casi 4 décadas, de que ante un desastre cada quien tendrá que ser responsable de ver cómo se vuelve a hacer de una vivienda o cómo resuelve su problema de vivienda, esta será la lógica que quede de acá en adelante. Por eso, insisto, decidimos organizados en el multifamiliar, por eso nos dimos a la tarea de invitar a otros y a otros predios a organizarse junto con nosotros, porque asumimos desde el multifamiliar que solos no vamos a poder, que era muy necesario articular nuestros esfuerzos con los de todos los demás damnificados, que no se trataba de una gestión particular, sino una lucha contra un modelo que se nos viene imponiendo y que su imposición en esta tragedia es muy clara. Por eso, insisto, decidimos articularnos con los demás y conformar así el 18 de noviembre pasado esta Organización de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy nos hemos convocado a las 13:14 en cada uno de nuestros predios a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestras víctimas, de nuestros muertos, pero también, acabando ese minuto de silencio, bloquearemos las vialidades que están frente a nuestros predios, y más tarde, a las 4 de la tarde, nos daremos cita en Álvaro Obregón 286 para marchar de ahí hacia el Ángel de la Independencia y en punto de las 6 de la tarde poder iniciar un evento político-cultural, como decíamos los estudiantes de hace algunas generaciones. Pero bueno, habrá música y debate, pues, ¿no? Eso es lo que significa. Y si bien reconocimos hace varios meses la necesidad de organizarnos, reconocimos la necesidad de articularnos con otros damnificados, hoy ha llegado el momento de articularnos con el resto de la población. Hoy ha llegado el momento de pedirles nuevamente a ustedes que vuelvan a salir a las calles, esta vez
no a remover los escombros de nuestros edificios, no a buscar a nuestros familiares y vecinos o sus cuerpos. Hoy necesitamos que nos acompañen en estas movilizaciones, que no permitan que el Estado dé carpetazo a nuestra tragedia, que no permitan que esto pase a formar parte del olvido entre la población, porque en ese momento esta lucha que les decía estará perdida. Nosotros si no tenemos réplica en sus opiniones, si no tenemos réplica en la opinión pública, no nos vamos a quedar aislados y no nos va a quedar de otra que ir como animal al matadero, a ponernos en manos del capital inmobiliario para tratar de volverle a poner un techo sobre la cabeza de nuestras familias. Se vuelve a ser necesario pedirles su solidaridad, pedirles su acompañamiento. Todo lo que les pedimos es que sea respetando nuestro proceso organizativo. Se dio mucho en las primeras semanas, que los voluntarios, principalmente los estudiantes, además armados con toda estos instrumentos teóricos, académicos, intelectuales que aquí siguen desarrollando y que nosotros no todos hemos tenido la posibilidad de desarrollar, llegaban a nuestros predios pues con la actitud de decirnos cómo organizarnos, qué deberíamos hacer, cómo deberíamos actuar, cuáles deberían ser nuestras respuestas. Incluso les diría filosóficamente, pues objetivándonos, ¿no? Entendiendo que ustedes eran el sujeto investigador y nosotros el objeto de estudio, y pues no pudimos, les somos sinceros, no pudimos convivir con ello, porque nosotros nos asumimos como sujeto de este proceso. Creemos ser capaces de construir nuestros propios procesos organizativos, nuestros propios métodos de lucha, nuestros propios espacios de discusión y toma de decisiones, pero eso no significa en ningún momento que no agradezcamos toda la solidaridad por parte de ustedes y que no creamos que ustedes pueden jugar un papel relevante, simplemente respetando, entendiendo que no es la relación sujeto-objeto, sino que hoy su objeto de estudio es también un sujeto y un sujeto de construcción social. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a Olivia Domínguez, a Luis Antonio Guerrero y a Israel Ballesteros por compartirnos esas experiencias. Me quedo con algunos datos, voy a ser muy breve. El primero es la numeralia. El día de ayer apareció publicado en el suplemento letra R del periódico Reforma, en la página 15, algunos datos que son estremecedores. El primero tiene que ver con el recuento de daños. Están hablando de que el 19 de septiembre hubo 369 muertos por todo el país, 228 de ellos en la Ciudad de México. Se habla también de que en la Ciudad de México los daños materiales ascienden a 5.974 viviendas, 2.351 de ellas con pérdida total, 452.939 negocios, 20 escuelas, 130 espacios históricos o culturales. Todo esto me reenvía, en primer lugar, a la conversación, a la propuesta que nos ha hecho aquí Olivia Domínguez, en el sentido de que no se trata, y también Israel un poco insistía en ese sentido, no se trata aquí pues de venir a imponer una teorización a ustedes, sino más que nada de escuchar sus experiencias, de aprender de ellas. Me quedo también con esta idea que nos ha propuesto Luis Antonio Guerrero, en el sentido de que si bien se trata de una catástrofe a primera vista aparentemente entre comillas natural, en realidad los efectos, la manera en que le hemos percibido, las respuestas que se han dado a ellas son socialmente construidas. Y me quedo también con esta reflexión que nos ha propuesto Israel Ballesteros, en el sentido de que, digamos, una catástrofe como estas ha venido a visibilizar
pues una serie de aspectos de nuestra realidad, del modelo económico que ha sido impuesto desde los años 80, 90 de una manera muy fuerte, un neoliberalismo salvaje, podríamos decir, una entrega sin límites prácticamente o con una regulación sumamente laxa, una entrega del espacio urbano al capital inmobiliario, y nos queda también esa reflexión sobre esa vulnerabilidad a la que estamos expuestos en razón de esta laxitud o inexistencia en la falta de reglamentación del espacio urbano, de las construcciones, etcétera. Esta vulnerabilidad que en este momento los ha alcanzado a ustedes, pero que en cualquier momento nos puede alcanzar a todos nosotros. La retracción del Estado respecto de sus responsabilidades que tendrían que ser consideradas como sustantivas, la manera en que se ha dado este proceso o se ha visibilizado la corrupción, que por desgracia atraviesa no solo la construcción, la distribución y la apropiación del espacio urbano, sino que también pues atraviesa prácticamente todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida social, y esta suerte de que, bueno, por desgracia este es un país en el que el incremento de los agraviados crece cada vez más. Ya tenemos estos agraviados que son ustedes por catástrofes naturales, tenemos otras catástrofes sociales, políticas, digamos, simplemente mencionar los nombres de Ayotzinapa, Tamaulipas, Guerrero, etcétera, y todo esto forma pues un cuadro que invita a la reflexión, a las propuestas, a las alternativas, etcétera. Yo me quedaría finalmente pues con estas reflexiones sobre esto que nos han presentado ustedes. Me parece que son relatos o narraciones en realidad de una doble, triple o cuádruple victimización a la que están siendo sometidos pues ustedes, y no solo ustedes, sino muchos mexicanos en estos momentos en el país, a la necesidad de desarrollar procesos o incidir en demandas que permitan esclarecer la responsabilidad no solo moral, sino también jurídica y penal de todos estos agravios, tanto por el sismo como por otros agravios a los que ha sido sometida la sociedad en su conjunto, y de incorporar un proceso desde la universidad, pues por un lado de aprendizaje de las experiencias de ustedes, por otro lado de reflexión y de crítica, y que en ese sentido pues la universidad pueda servir o pueda ser algo así como, por un lado, una caja de resonancia de las demandas y las necesidades de estos agraviados, por otro lado, un espacio de reflexión y crítica, cómo es que se ha podido dar esto y de qué manera se puede hacer desde aquí una crítica, una reflexión autocrítica a la sociedad, a las instituciones, para que en ese sentido puedan cumplir el papel y la función para el que ellas han sido creadas, pensadas y diseñadas, y que de este modo me parece que podemos contribuir a una, pues como diría yo, a una revitalización de la democracia, o que este proceso de caja de resonancia de sus demandas, de sus necesidades y de reflexión y de crítica que tiene que realizar la universidad sea parte sustancial o sea un elemento indispensable pues de una reflexión a la radicalización y a la revitalización del tejido democrático de esta, no solo de la ciudad, sino de esta sociedad. Son tareas pendientes y pues ahí tenemos que estar todos juntos. Muchísimas gracias por esta reflexión y por esta exposición, y bueno, le doy aquí la palabra, no sé si a la siguiente mesa, pues para seguir reflexionando sobre estos asuntos. Muchísimas gracias.